Había una técnica samurái tan poderosa que solo se enseñaba a guerreros de élite. Tan peligrosa que si caía en manos equivocadas, podía destruir completamente la mente de quien la practicara incorrectamente. Los maestros la llamaban Takeshi, y durante siglos estuvo prohibida para estudiantes comunes. Pero aquí está lo loco. Esta técnica está descrita casi palabra por palabra en un pasaje de la Biblia que la mayoría de personas malinterpreta completamente. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a entender por qué era tan peligrosa, sino que te voy a mostrar exactamente cómo usarla de forma segura. Porque Takeshi no es solo control mental, es reprogramación total de tu sistema operativo interno. Y cuando la dominas, literalmente nada puede tocarte emocionalmente. Pero hay un precio, y necesitas conocerlo antes de empezar. Déjame advertirte algo. En el capítulo 3 voy a revelar por qué esta técnica fue prohibida. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué los maestros eran tan cuidadosos sobre a quién se la enseñaban. Esto no es motivación de Instagram. Esto es entrenamiento real, con consecuencias reales. Si eres nuevo aquí, este canal desentierra sabiduría que fue deliberadamente ocultada o mal interpretada. Así que suscríbete ahora, porque contenido como este no lo encuentras en ningún otro lado. Y activa la campanita porque YouTube suprime vídeos como este todo el tiempo. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente Takeshi? Y más importante, ¿por qué los samuráis lo consideraban tan peligroso que podía enloquecerte? Número 1. ¿Qué es Takeshi? La muerte en vida. Takeshi literalmente significa guerrero feroz, pero el concepto va mucho más profundo. Es la práctica de muerte psicológica voluntaria. Los samuráis entendían algo radical, que el miedo solo existe porque te aferras a la vida, y el sufrimiento solo existe porque te aferras a resultados. Entonces desarrollaron una técnica para morir psicológicamente antes de ir a la batalla. No metafóricamente, literalmente. Aquí está cómo funcionaba. Antes de un duelo o batalla importante, el samurái pasaba por un ritual mental específico. Se sentaba en meditación profunda y visualizaba su muerte en detalle. No solo imaginarla vagamente, sentirla completamente. La espada atravesando su cuerpo, su sangre derramándose, su último aliento. Y luego, en ese estado, aceptaba completamente su muerte. La abrazaba, hacía las paces con ella, se rendía totalmente. Y algo increíble pasaba en ese momento. Cuando verdaderamente aceptas tu muerte, cuando la sueltas completamente, entras en un estado de libertad absoluta. Porque si ya estás muerto, ¿qué te pueden quitar? Nada. Si ya no te aferras a tu vida, ¿qué amenaza tiene poder sobre ti? Ninguna. Eso es Takeshi. Es muerte en vida. Es libertad a través de rendición total. Pero aquí está la parte peligrosa. Y es por esto que estaba prohibida para principiantes. Si haces esto sin el fundamento correcto, sin las otras técnicas primero, puedes caer en nihilismo profundo, en depresión severa, en desapego patológico, porque estás jugando con fuerzas psicológicas masivas. Estás desmantelando tu instinto más básico, el de supervivencia. Y si lo haces mal, puedes destruir tu voluntad de vivir completamente. Los maestros solo enseñaban Takeshi después de años de entrenamiento en las otras técnicas. Primero tenías que dominar Fudoshin, la mente inamovible. Luego Mushin, la mente sin mente. Luego Seishin, la fortaleza del corazón. Solo después de todo eso, cuando tu fundamento era sólido como roca, te enseñaban Takeshi. Porque Takeshi es el nivel final. Es la técnica que te hace invencible internamente, pero también la que te puede quebrar si no estás listo. Hay una historia famosa de un samurái llamado Yamamoto Tsunetomo. En su obra, Hagakure, escribió algo devastador. El camino del samurái se encuentra en la muerte. Cuando se presenta la alternativa de vida o muerte, simplemente se escoge la muerte. No está hablando de suicidio, está hablando de Takeshi, de vivir desde un lugar donde ya aceptaste completamente tu muerte, donde la vida ya no es algo a lo que te aferras desesperadamente. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente a la vida, empiezas a vivirla completamente. Cuando sueltas el miedo a perder, empiezas a ganar de formas que nunca imaginaste. Porque ya no estás operando desde miedo, estás operando desde libertad total.
Pero esto no es solo filosofía samurái antigua. Y aquí es donde se pone increíble. Porque 2000 años antes de los samuráis, Jesús enseñó exactamente esto. Número 2. Takeshi en la Biblia. Morir para vivir. Juan capítulo 12, versículo 24. Jesús dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muerte antes de vida. Rendición antes de victoria. Eso es Takeshi bíblico. Pero la mayoría de cristianos lo espiritualizan tanto que pierden el poder práctico de esto. O mira este versículo aún más directo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tomar tu cruz. ¿Qué es una cruz? Un instrumento de muerte. Jesús está diciendo literalmente, vive como si ya estuvieras muerto. Eso es Takeshi exacto. Y luego está el versículo que nadie quiere escuchar. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Paradoja total. Pierdes para ganar. Mueres para vivir. Sueltas para agarrar. Los samuráis lo llamaban Takeshi. Jesús lo llamaba el camino del discipulado. Mismo principio exacto. Pero aquí está la diferencia crítica entre la versión samurái y la versión bíblica. Los samuráis morían psicológicamente para no tener miedo en batalla física. Los cristianos morimos psicológicamente para vivir en libertad espiritual completa. Los samuráis lo hacían por victoria externa. Nosotros lo hacemos por transformación interna. Pero la técnica es idéntica. Pablo lo dice perfectamente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Muerte psicológica. El ego muerto. El apego muerto. El miedo muerto. Y en ese espacio vacío, algo más grande puede vivir. Los samuráis llamaban a eso el verdadero yo. Pablo lo llama Cristo en mí. Diferente lenguaje, misma experiencia. Y aquí está lo poderoso. Cuando realmente vives desde este lugar, desde esta muerte psicológica, las cosas que aterrorizan a otros no te tocan. Crítica, rechazo, pérdida, fracaso, incluso muerte física, todo pierde su poder sobre ti, porque ya soltaste lo único que podían quitarte, tu apego a ti mismo. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. Esto es aterrador de practicar, porque va contra cada instinto que tienes. Tu cerebro está programado para supervivencia. Y Takeshi es básicamente hackear ese programa, reprogramarlo. Y tu sistema va a resistir violentamente, va a gritar, va a entrar en pánico. Y aquí es donde la mayoría de personas fallan. Y aquí es donde se vuelve peligroso si no sabes qué estás haciendo. Número 3. ¿Por qué era prohibida? El lado oscuro. Ahora llegamos a la parte que prometí. ¿Por qué Takeshi era prohibida? ¿Por qué los maestros solo la enseñaban después de años? ¿Y por qué necesitas entender esto completamente antes de intentar practicarla? Razón número 1. Puede inducir disociación patológica. Cuando practicas muerte psicológica sin el fundamento correcto, puedes desconectarte de la realidad de forma no saludable. No es desapego espiritual, es desconexión traumática. Te vuelves emocionalmente entumecido, incapaz de conectar con otros, vacío de forma destructiva. Y he visto esto personalmente. Personas que intentaron Takeshi demasiado pronto y terminaron en depresión severa porque confundieron muerte del ego con muerte del alma. Razón número 2. Puede destruir tu voluntad de acción. La paradoja de Takeshi es esta. Mueres psicológicamente para vivir más plenamente. Pero si lo haces mal, simplemente mueres psicológicamente y punto. Te vuelves pasivo. Derrotista. Todo da igual, voy a morir de todas formas. Eso no es Takeshi, eso es nihilismo, eso es rendición en el mal sentido. Los samuráis no dejaban de pelear. Peleaban más ferozmente, pero sin miedo, sin apego. Esa es la diferencia crítica. Razón número 3. Requiere muerte del ego, no supresión del ego. Y la mayoría de personas no entiende la diferencia. Suprimir el ego es enterrarlo vivo. Fingir que no existe. Eso crea sombra psicológica masiva.
Muerte del ego es verlo completamente, entenderlo y luego soltarlo conscientemente. Es un proceso, no un evento. Y si intentas forzarlo, tu ego se fortalece en lugar de morir. Los maestros samuráis sabían esto. Por eso el entrenamiento era gradual. Años de construcción de fundamento antes de tocar Takeshi. Porque Takeshi es como cirugía psicológica. En manos expertas te transforma. En manos inexpertas te mutila. Y no hay vuelta atrás fácil. Y aquí está el punto más importante. Takeshi no es para todos. No todo el mundo necesita o debería practicar muerte psicológica total. Algunas personas necesitan primero construir un yo saludable antes de poder soltarlo. Si tu ego está fracturado, si tienes traumas sin procesar, si estás en crisis mental, Takeshi no es para ti ahora. Primero necesitas sanación. Primero necesitas integración. Luego tal vez Takeshi. Pero si has hecho el trabajo, si tienes las otras técnicas dominadas, si tu fundamento es sólido, entonces Takeshi puede llevarte a niveles de libertad que ni siquiera sabías que existían. Puede liberarte de cadenas que ni siquiera sabías que llevabas. Y ahí es donde se vuelve poderoso más allá de las palabras. Entonces, con todas esas advertencias claras, si todavía estás aquí, si todavía quieres aprender esto, déjame mostrarte exactamente cómo los samuráis lo entrenaban y cómo tú puedes empezar a practicarlo de forma segura. Número 4. El entrenamiento seguro de Takeshi. Primero, la preparación. Esto es absolutamente esencial. No saltes directamente a Takeshi. Necesitas mínimo 3 meses de práctica diaria en Fudoshin y Mushin primero. Tu mente necesita estar entrenada en quietud y presencia antes de tocar muerte psicológica. Sin eso, es como intentar correr un maratón sin haber corrido nunca. Te vas a lesionar. Segundo, el ritual de preparación mental. Los samuráis hacían esto antes de practicar Takeshi. Sentarse en postura formal, respiración profunda durante 5 minutos, y luego declarar en voz alta: entro en este espacio consciente de su poder. Respeto esta práctica y me comprometo a salir con integridad. Esto ancla tu intención. Le dice a tu psique que esto es sagrado, no casual. Ahora, la práctica real. Fase 1. Contemplación de impermanencia. 5 minutos diarios durante 2 semanas. Siéntate y reflexiona honestamente sobre estas verdades. Tu cuerpo va a morir. Las personas que amas van a morir. Todo lo que posees se va a descomponer. Todas tus relaciones van a terminar eventualmente. No lo pienses de forma mórbida. Obsérvalo como hecho neutral. Como observar que el agua es húmeda. Sin emoción, solo verdad. Fase 2. Visualización de muerte. Solo después de 2 semanas de fase 1. 10 minutos diarios durante 2 semanas. Cierra los ojos. Visualiza tu muerte específicamente, no violentamente, pacíficamente, acostado en tu lecho de muerte, último aliento, y luego observa qué surge. Miedo, probablemente, pánico, tal vez, tristeza. Déjalo surgir, no lo reprimas, pero tampoco te enganches con ello. Simplemente observa. Ah, aquí está el miedo a morir. Interesante. Fase 3. Práctica de soltar. Esto es donde Takeshi se vuelve real. Identifica algo a lo que estás aferrado. Un resultado específico. Una relación. Un logro. Tu reputación. Y durante la meditación, conscientemente soltarlo. Visualiza tu mano agarrando algo. Y luego, abriendo la mano. Dejándolo ir. No porque no te importe, sino porque entiendes que nunca fue tuyo para empezar. Todo es prestado. Todo es temporal. Y aquí está la clave que la mayoría pierde. Soltar no significa dejar de actuar. Los samuráis soltaban su vida pero peleaban ferozmente. Nosotros soltamos resultados pero trabajamos intensamente. La diferencia es el apego emocional. Haces tu mejor esfuerzo, pero el resultado no define tu paz. Ganas o pierdes. Vives o mueres, tu centro permanece intocado. Eso es Takeshi Maduro. Fase 4. Declaración de muerte diaria. Esto es avanzado. Cada mañana, antes de empezar tu día, declarás en voz alta: hoy puede ser mi último día. Acepto eso completamente. Y desde ese lugar de aceptación, vivo plenamente.
Y luego vives ese día como si fuera el último, no recklessly, con intención total, sin desperdiciar tiempo en cosas que no importan, sin posponer lo que realmente vale la pena. Y finalmente, la integración. Después de 3 meses de práctica consistente, Takeshi deja de ser una técnica que haces, se convierte en una forma en que eres. Ya no tienes que recordarte que todo es impermanente, lo sabes en tus huesos. Ya no tienes que practicar soltar, tu mano está naturalmente abierta. Ya no tienes que declarar aceptación de muerte. Vives desde ese lugar constantemente. Y déjame decirte algo. Si llegas a ese punto, si realmente integras Takeshi, te volverás peligroso de una forma hermosa. Porque personas sin miedo no pueden ser manipuladas. Personas que no se aferran no pueden ser controladas. Personas que ya murieron psicológicamente no pueden ser amenazadas. Y eso te hace libre de formas que otros solo sueñan. Número 5. Takeshi en el mundo moderno. Ahora, aplicación práctica para hoy. Porque probablemente no estás peleando duelos con espadas, pero enfrentas batallas igual de reales. Batallas mentales, emocionales, espirituales. Y Takeshi funciona exactamente igual. Estás a punto de tener una conversación difícil. Normalmente tu mente estaría llena de ansiedad. ¿Qué van a pensar? ¿Y si me rechazan? Pero con Takeshi, antes de entrar tomas un minuto. Aceptas el peor resultado posible completamente. Te rechazan. Termina la relación. Pierdes la oportunidad. Lo aceptas. Lo sueltas. Y luego entras desde ese lugar de libertad. Y algo increíble pasa. Hablas con claridad total. Sin miedo. Sin manipulación. Pura verdad. Y paradójicamente, eso casi siempre produce mejores resultados que hablar desde miedo. O estás construyendo un negocio. Normalmente estarías aterrado de fracasar, tu ego atado al resultado. Pero con Takeshi, sueltas el resultado. Si fracaso, está bien. Si tengo éxito, está bien. Voy a dar mi mejor esfuerzo independiente del resultado. Y desde ese lugar trabajas más inteligentemente, porque no estás operando desde ansiedad. Estás operando desde claridad. O enfrentas enfermedad. Diagnóstico serio. Normalmente estarías consumido por miedo, pero con Takeshi aceptas incluso la muerte si llega. Haces las paces con ella. Y desde ese lugar de aceptación luchas con todo lo que tienes, sin desesperación, con determinación serena. Y médicos te dirán que pacientes con esta mentalidad frecuentemente tienen mejores resultados, porque el estrés del miedo debilita el sistema inmune. La paz de la aceptación lo fortalece. Entonces Takeshi no es escapismo, no es rendirse. Es la forma más alta de luchar, porque estás peleando sin el peso del miedo. Estás actuando sin la distorsión del apego. Estás viviendo sin la prisión del ego. Y eso te hace imparable. Los samuráis lo entendieron. Jesús lo enseñó. Y ahora tú tienes las herramientas para vivirlo. Pero necesitas compromiso real. Esto no es algo para jugar. Es transformación real que requiere trabajo real. Y la mayoría no lo hará. Pero tú no eres la mayoría si llegaste hasta aquí. Así que ahí lo tienes. Takeshi. La técnica prohibida. Muerte psicológica para libertad total. Entrenada por samuráis de élite. Enseñada por Jesús a sus discípulos. Y ahora disponible para ti, si tienes el coraje de practicarla correctamente. Pero déjame dejarte con una advertencia final. Takeshi no te hace invulnerable. Te hace libre. Y hay una diferencia. Todavía sentirás dolor. Todavía experimentarás pérdida. Todavía enfrentarás muerte eventualmente. Pero nada de eso te controlará. Vivirás completamente presente. Amarás sin apego destructivo. Lucharás sin miedo paralizante. Y morirás sin arrepentimiento. Eso es Takeshi. Eso es libertad real. Ahora te toca a ti. Empieza con la fase 1. Contemplación de impermanencia. 5 minutos diarios. Y documenta qué surge en los comentarios. Voy a estar respondiendo y guiando. Porque esto no lo haces solo. Los samuráis tenían maestros. Tú tienes esta comunidad. Y si este video te dio algo de valor real, suscríbete ahora, porque voy a seguir destapando técnicas que fueron deliberadamente ocultadas. El próximo va a ser sobre Kyojitsu Tenkan-ho, la técnica de inversión de realidad. Te va a volar la mente. No te lo pierdas. Y si quieres el contexto completo,
Haz clic en el video que aparece en pantalla sobre las 7 técnicas samurái basadas en la Biblia. Todo esto es parte de un sistema mayor. Recuerda, la libertad no viene de aferrarte más fuerte, viene de soltar completamente. Takeshi es el camino, la muerte es el portal, y la vida verdadera está del otro lado. Nos vemos en el campo de batalla, guerrero. Y recuerda, ya estás muerto. Ahora ve a vivir.